Muy buenos días a todos. Eh, a ver, al igual que en la guía anterior, también les voy a dejar una clase grabada sobre el tema que se trata principalmente la guía. En este caso, eh, la democracia. ¿Y por qué es tan importante la democracia? Porque si es que hay un invento de la sociedad humana que ha trascendido hasta hoy en día, son muy pocos. Y uno de esos pocos es la democracia, precisamente. Hoy en día quizás no, en realidad es el tipo de gobierno más expandido a nivel mundial. Nosotros vivimos en una democracia. ¿Y dónde nació? En la antigua Grecia, en particular en una pequeña ciudad llamada Atenas. Pero para poder llegar a ese proceso, primero los griegos pasaron por bastantes periodos anteriores. Entonces, vamos viendo tipos de gobiernos que los griegos lograron identificar. Habían sistemas políticos como por ejemplo la aristocracia, también conocida como aristoioi, el gobierno de los iguales. Cuando ellos dicen iguales, son personas que por nacimiento tenían derecho al poder. ¿Qué quiere decir esto? Familias de nobles que gobernaban. Luego está la oligocracia, el gobierno de unos pocos. Esto quiere decir que aquellos con mayor cantidad de poder, ya sea por dinero o ya sea por el nacimiento y la cantidad de tierras que poseían, ellos tenían derecho a gobernar. Luego está la plutocracia. Y la plutocracia eh, vendría siendo la, el gobierno de los más ricos. Aquí ya no te miden por tu nacimiento, sino por cuánto dinero tienes. Eso es cuando gobiernan solamente los ricos. Luego está la tiranía, que hoy en día es una palabra bastante perversa y malvada. Un tirano, alguien terrible, que se impone sobre otros. Pero en la antigua Grecia, el tirano era tanto un demonio como un héroe. ¿Por qué razón? Porque gobernaba con el odio de algunos para poder gobernar, pisaba a algunos, pero también para gobernar se apoyaba en otros, elevaba a otros. Por lo tanto, habían tiranos que se, eh, se ponían de acuerdo con las clases más poderosas y aplacaban a los más pobres, o tiranos que se volvían héroes de los más pobres y aplacaban a los más ricos. Luego tenemos la democracia. La democracia es el gobierno del pueblo. Todos tienen derecho a ejercer su opinión y a ejercer poder. Todos tienen voto. Eso quiere decir en lo más básico democracia, porque viene de dos palabras, demos y kratos. Demos significa pueblo y kratos significa gobierno, poder. Luego viene la monarquía. Mono uno, arquía cabeza. Entonces es una sola cabeza, el gobierno de uno solo. Aquí cuando hablamos de monarquía estamos hablando de un rey, de un emperador. Y luego viene la más ilusoria, utópica, el gobierno de los sueños, prácticamente, que es la timocracia. La timé, que es de donde viene la palabra, timocracia nace de timé y kratos, que es la virtud. Aquí este es el gobierno de los más justos, de los más virtuosos. En cierta forma, de los verdaderos mejores, de quienes son los más aptos, los menos corruptibles. Algunos hablaban del gobierno de los filósofos cuando hablaban de la timocracia. Entonces, pero la que más nos interesa a nosotros es la democracia y en esa nos vamos a centrar. Entonces, pero no solamente hubieron grandes legisladores que participaron en el proceso de poder llegar a la democracia. Antes de ver a los que apoyaron a Atenas, que es la cuna de la, de la democracia, tengo que destacar a este caballero, que es el padre del sistema completamente contrario a la democracia en Atenas.
que es Licurgo en Esparta. Atenas siempre tuvo un gran rival y ese fue Esparta. Incluso Esparta derrotó a Atenas en determinado momento. Este caballero Licurgo creó una aristocracia basada en la esclavitud de los sometidos. No todos eran iguales. Los únicos que eran libres eran un grupo selecto de ciudadanos que eran todos espartanos. El resto, a pesar de vivir en Esparta, no era considerado espartano y tenía una calidad prácticamente de esclavo. Tan sometidos estaban a los estos otros ciudadanos, tan sometidos estaban a los espartanos que todos los años los espartanos les declaraban la guerra con los más, iban los espartanos más jóvenes para demostrar que estaban capacitados para la guerra y ejercían la guerra contra estos pobres esclavos que vivían en el campo. Eran bastante salvajes, no tan románticos ni tan buenas personas como los pintaban en películas como 300, por ejemplo. Ahora, cuando hablamos de grandes legisladores, tenemos que hablar de personajes como Dracón de Atenas. Ahora, Dracón es uno de los legisladores más estrictos que ha existido en la historia, tanto que su nombre generó, su manera de hacer las leyes generó una nueva palabra, draconiano, que significa cruel, incorruptible, exagerado incluso. Dracón era, por decirlo así, And there were plenty of stupid deaths in the exageradamente cruel. ancient Greek city of Athens when a bloke called Drake. Él representa la ley de Dracón. Y aquí está el legislador Dracón que quiere aplicar su ley contra este pobre tipo que ha cometido gravísimos crímenes. Parece ridículo, pero sin embargo, lo están juzgando por eso. Y así era la ley de Dracón. Parece increíble, pero efectivamente existía esa ley. La escribió por robar una manzana, la muerte. También fue verdad, como lo dice el ratoncito. A los vagos también se les colocaba, se les condenaba a muerte.
Luego tenemos al buen Solón. Solón, y en realidad casi todas las personas de Atenas consideraron que las leyes de Dracón se habían ido un poco al extremo, y le pidieron a este buen noble, llamado Solón, crear una nueva constitución, crear nuevas leyes que fueran más acordes y más sensatas. Solón hizo todo lo que pudo, pero sin embargo, a él le pesaba ser aristócrata. Él intentó quitarle un poco los aristócratas para contentar un poco a los más pobres, pero sin embargo, no dejó contentos a gran cantidad de gente. Y no pudo darle la paz que Atenas pedía. Luego de eso, llega este caballero, Clístenes. Él es el fundador de la democracia. ¿Por qué razón? Porque él hace parte a todos los ciudadanos de Atenas, a todos los hombres libres de Atenas, a todos los que tienen el rango de ciudadano en Atenas, que puedan participar, ya no solamente ciertas personas ricas. Y por eso, una de las maneras que tiene de que todos participen es que todos los cargos públicos son pagados. ¿Por qué esto es tan importante? Porque imaginen, un granjero que quiere participar en política, quiere ir a las eclesías o asambleas de la democracia, quiere ir a levantar la mano y ejercer su poder, pero no puede porque tiene que alimentar a su gente. Tiene que generar dinero todos los días. Entonces, ¿qué es lo que hace? O si es escogido para un cargo público que a veces duraban 1 año, 6 meses, 2 años, dependiendo del cargo público, no puede participar porque tiene que seguir trabajando. Entonces, ¿qué es lo que hacía? ¿Qué es lo que dijo Clístenes? Para que todo ciudadano ateniense pueda participar, le vamos a dar un salario. Y este salario le permitía incluso hasta el más humilde, hasta aquella persona que no tenía nada más que sus manos para trabajar, poder participar. Independiente que fuera ignorante o no, él tenía derecho a ser elegido para los cargos públicos. La riqueza ya no iba a ser nunca más un factor limitante, porque antes solamente podían participar los más ricos, quienes podían alejarse de sus tierras, quienes podían alejarse de su trabajo, porque tenían dinero. Entonces, en esta eclesía, el gran Clístenes logra fundar la democracia al principio. Pero no nos engañemos. Cuando hablamos de democracia, en teoría se dice, todos participan, todos los ciudadanos. Y aquí está la trampa. No todos eran ciudadanos. ¿Quiénes no eran ciudadanos? Las mujeres, los metecos y esclavos. Las mujeres porque eran consideradas menores de edad y porque los atenienses y los griegos en general eran tremendamente machistas, consideraban a la mujer un ser inferior, un niño muchas veces, y los metecos, que son extranjeros, personas al igual que hoy en día, pero ojo, los metecos, al igual que hoy en día, también podían obtener la ciudadanía por gracia, por pagándolo, por hacer algo increíble por la ciudad. Y los esclavos, porque los esclavos no tenían derechos legales, estaban bajo la tutela de un ciudadano. Entonces, los ciudadanos participaban. ¿Y quién eran los ciudadanos? Hombres de cierta edad y con hombres libres y de cierta edad en realidad. La democracia griega, entonces, a grandes rasgos, ¿qué características tiene? Es una democracia directa. ¿Qué significa una democracia directa? Supongamos que Rancagua es una polis, como lo había mencionado en la clase anterior, una ciudad-estado que tiene sus propias leyes, independientes de San Fernando, de Santiago, de todo el resto. Supongamos que vamos a votar que vamos a atacar San Fernando, como Rancagua. Vamos a juntar nuestras huestes, nuestros soldados, y vamos a atacar a San Fernando. En la democracia ateniense, la democracia griega, la democracia directa,
todos los ciudadanos, todos los que somos hombres libres de cierta edad, vamos a acercarnos y vamos a elegir. ¿Queremos ir a la guerra? Sí, no. Levantamos la mano. ¿Cómo lo hacían los griegos? Tenían tejas donde uno colocaba su voto, sí o no. O lo hacían también con piedras de color en un primer momento, que eran piedras blancas, piedras negras, que en realidad eran conchas. Entonces las iban colocando en distinto y después se contaba la vasija que tuviera mayor cantidad de piedras de uno u otro color, era la decisión que se tomaba. La decisión era automática, se votaba ahí mismo. Yo ejercía mi propio voto, no escogía a un Senado para escoger una ley o para hacer una ley, sino que era mi decisión, no tenía nadie que me representara. Y ahí está la principal diferencia con nuestro sistema actual de democracia. Los griegos tienen democracia directa, yo directamente ejerzo mi voto y nosotros democracia representativa. Vamos a votar para escoger representantes que tomen decisiones por nosotros. Rotación de cargos públicos. Habían cargos públicos que duraban 6 meses, un año. No, y muchas veces sin reelección. Entonces, no era para siempre, que era algo que caracterizaba los sistemas anteriores. Si alguien era escogido en un cargo, hasta que se moría estaba en ese cargo. Ahora no, cumplía un plazo. ¿Para qué era esto? Para que la gente no ejerciera poder, bueno, en primer lugar, para que todos pudieran participar. Y en segundo lugar, para que hubiera gente, para que no se corrompieran, para que no hubiera gente que se acostumbrara al poder y empezara a velar únicamente por sus intereses personales. Y luego, en tercer lugar, lo que les decía anteriormente, era limitada. Estaba limitada a hombres mayores de edad. Ciudadanos, hombres mayores de edad. Quedando afuera mujeres, extranjeros y esclavos. Entonces, ¿cómo es nuestra democracia representativa? Cada cierto tiempo, por ejemplo, para escoger senador y diputado, las personas que son mayores de edad, ciudadanos, hombres o mujeres, ejercen su voto y escogen a senadores que, por ejemplo, después van a llevar a cabo una ley, escogen presidentes que van a gobernar, escogen alcaldes que van a gobernar comunas. Y los griegos, nuevamente repito, de manera directa. Ellos realizan su voto directo. ¿Cómo resolverían los problemas los distintos tipos de gobierno? Una declaración de guerra, por ejemplo. Si hacemos la comparación entre la democracia directa y la democracia representativa, que es nuestra democracia, en nuestra democracia, para una declaración de guerra, el presidente necesita la aprobación del Senado. ¿Y quiénes le dieron el poder al Senado para tomar esa decisión y al presidente para tomar esa decisión? Nosotros. En cambio, en una democracia directa, como era la ateniense, harían el llamado, los generales harían el llamado para votar si vamos o no a la guerra. Y eso sería en una tarde. En cambio, en el proceso representativo, hay bastantes más procesos que seguir. Y generalmente las decisiones se toman con más calma. Si hay una decisión, hay una crítica que siempre se le ha hecho a la democracia directa, y en particular a la democracia griega y ateniense, era esta capacidad explosiva, que para algunos momentos era buena, pero en algunos momentos era ridículamente explosiva. Por ejemplo, hay un caso de que Megara, otra ciudad griega, no había obedecido completamente a Atenas. Y un general griego dijo, se paró en la asamblea ateniense, empezó a hablar pestes de Megara, enardeció a la turba de gente que estaba ahí, a todos los ciudadanos,
y los convenció de que había que eliminar completamente a Megara. ¿Qué quiere decir? Eliminar completamente, quemar y matar a todos los ciudadanos por esta traición que habían cometido, por no obedecer. Y efectivamente el discurso fue tan bueno que en la tarde los atenienses votaron que había que matar a todos los ciudadanos de Megara y había que quemar la ciudad. Listo. Pero durante la noche, en las conversaciones de ya de mesa, empezaron a sentirse arrepentidos. Y otro general llamó a una nueva reunión, a una nueva asamblea en la mañana, y dijo, no, no seamos tan malos, tan crueles contra Megara. Y los hizo cambiar de opinión. Eso no sucede en la democracia representativa. La democracia representativa, las decisiones no son tan a la ligera, no son tan rápidas y duran más. En cambio, en la democracia directa, las decisiones son más explosivas y así como son explosivas, duran menos muchas veces. Con los impuestos lo mismo. En una democracia representativa se haría una ley que tendría que ser escogida por todos nuestros representantes, tendría que ser votada por ellos. En cambio, en una democracia directa, nosotros estaríamos de acuerdo o no si subirnos los impuestos. Y eso sería todo. Subiré otro video que tiene que ver con tutorial de cómo realizar esta guía en particular. Saludos.